Bueno, ya estamos conectados con el senador de la Araucanía, el senador Felipe Kast, presidente además de la Comisión de Seguridad del Senado. ¿Qué tal, senador? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muy buenas tardes, estimado. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Y parto con la bomba del momento, que es este veto que presenta el gobierno a la ley de usurpaciones. ¿Cuáles son las reacciones, las primeras reacciones en torno a esta información? Entiendo que mañana estaría dando cuenta el gobierno sobre este veto. ¿Cómo se ve el panorama de esta ley a propósito de esta presentación del Ejecutivo? Bueno, José Francisco, primero es como el mundo al revés. Uno esperaría que el gobierno, que es el principal encargado de la seguridad del país, cuando el Congreso avance en una ley que permite darle mayor seguridad, no solamente a la gente de la Araucanía, porque es cierto, este es un proyecto de ley que yo lo hice con las víctimas del terrorismo en la región, sino que también en Antofagasta, en Iquique, La Serena, en Copiapó, en Valparaíso, en todo Chile, que en vez de celebrar el gobierno, qué bueno que el Congreso trabaje y avance. Este año hemos sacado más de 12 leyes en la Comisión de Seguridad: ley Neín Retamal, ley antisicario, ley de reincidencia. El gobierno se opone a lo que hace el Congreso en materia de seguridad. Entonces, realmente este mundo al revés. Yo esperaría estar celebrando con la ministra Toá y con el presidente Boric que estamos sacando esta ley de usurpaciones, que lo único que hace, en simple, es que hoy día usurpar un terreno, una parcela en Chile, es gratis. Ni siquiera un delito, es falta. Por lo tanto, es una multa que además ni se paga, porque por último las multas de los excesos de velocidad de tránsito se pagan. Aquí ni siquiera se pagan. Entonces esto es las mafias de la usurpación de terreno, incluso contratando sicarios que han asesinado a personas, como el padre de Valentina Correa. Esto es realmente falta de Estado de Derecho total. La Araucanía es por años llevamos con esto de flagelo. Tal vez en Santiago hay personas que piensan que exageramos. Los invito a que conozcan la región, que visiten a las víctimas. Y el gobierno, en vez de salir celebrando con nosotros, finalmente lo que hace es ponerle freno a mano, y bajó lo que era penas de cárcel, aprobado por amplia mayoría en el Senado y en la Cámara, lo bajó con su veto a multa, a decisión del juez. Entonces este es el mundo al revés, José Francisco. Yo, sinceramente, para mí por lo menos las confianzas con el gobierno, que ya eran más o menos, después de esto con la ministra Toá, yo realmente no entiendo cómo se han puesto del lado de los usurpadores en lugar de ponerse del lado de la víctima. ¿Y qué hay detrás de este veto? Porque una de las cosas que más se ha discutido es este concepto de usurpaciones pacíficas o usurpaciones no violentas, que es lo que señala el gobierno. Dicen también que tiene una referencia al Código Penal. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre las declaraciones del gobierno que dicen, mire, esto no es una norma que la inventamos nosotros, sino que recoge una idea que es anterior, pero por otro lado deja también con el problema que usted menciona, que básicamente sin protección o sin pena efectiva a las personas que cometen este tipo de delito? A ver, si mira, José Francisco, yo creo que el gobierno actuó por una convicción ideológica del presidente Boric y también de la ministra Toá. Hay que recordarse que la ministra Toá antes fue alcaldesa de Santiago y era la que autorizaba las tomas en los colegios cuando se votaban a favor por los estudiantes. A la gente se lo olvida. Hay que acordarse que el presidente Boric es el mismo que se puso al lado de los delincuentes cuando aprobó los indultos. Entonces aquí no hay un problema de hoy nos equivocamos o el Partido Comunista nos presionó. Para mí eso no es la realidad. Para mí la realidad es que el presidente Boric y la ministra Toá creen que no es tan grave tomarse una parcela o un terreno. Y esto lo justifican diciendo, no, es que Chile se ha construido a través de las tomas. O sea, tienen una visión romántica de esta ley de la selva, donde alguien se siente con el derecho de ocuparle al otro su parcela o su terreno sin contra su voluntad y que no le pase nada. Y te voy a decir una cosa. Hoy día robar un celular, José Francisco, o robar una mochila tiene penas de cárcel. Esto significa que para la ministra Toá y para el presidente Boric, robar un celular es más grave que alguien que tú llegues a tu parcela y esté ocupada por los terceros. Entonces realmente la proporcionalidad de las penas que están empujando el gobierno no se entiende. Y ahí
a propósito del tema de seguridad en general, porque desde el Senado se había planteado una agenda corta en esta materia. Hemos visto que hay varios proyectos que no se han presentado aún. ¿Cómo se ve la relación del gobierno con esta agenda? ¿La quiere impulsar verdaderamente? ¿No la va a impulsar? Además era un acuerdo que era políticamente transversal, pero que hasta el momento se han cumplido algunas cosas, pero el grueso sigue esperando. ¿Cómo se ve ese panorama? Insisto, yo que hemos colaborado con el gobierno en distintas materias, yo no veo una consistencia entre lo que dicen y lo que hacen. Acuérdate que cuando se iba a armar este acuerdo por la seguridad, en diciembre del año pasado, la ministra Toá nos convocó a toda la moneda, fuimos, y resulta que entre gallo y medianoche se aprobó el indulto para las personas que habían derechamente estaban dispuestas a quemar Chile. Entonces esta es la segunda vez, más encima me pasó con la ley Nain Retamal, me pasó con esta misma ley de usurpaciones que el ex senador y actual vocero Elizalde me llamó bruto. O sea, aquí hay una constante de oponerse a una agenda de puro sentido común. Sí, oye, las penas de cárcel para usurpación existen en la gran mayoría de los países desarrollados. Y Chile es un país muy extraño en esta materia y por eso tenemos estas mafias del tráfico del suelo, que además en la Araucanía, cuando te usurpan el terreno, te roban la madera, con eso lucran. De hecho, hoy día, como aprobamos el proyecto del robo de madera, que también fue un gran impulsor y que ahí me enfrenté a Huenchumilla y a Quintana en su minuto con mucha fuerza, como aprobamos el proyecto, hoy día la robo de madera ha ido bajando y están cambiando a la extorsión. Entonces le dicen a un agricultor en mi región, si usted quiere cosechar, me tiene que pagar. Entonces, hay un problema aquí estructural de que el gobierno tiene esta dualidad de que por un lado dice que le preocupa la seguridad, pero por otro lado al momento de actuar claramente no han cambiado su ADN de tener mucha simpatía o condescendencia con aquellos que eventualmente actúan al margen del sentido común y de la ley. Senador, y pasando a otro tema que también es reciente por la cadena que conocimos del presidente de la República sobre la presentación de la ley de presupuesto. Ya hay harta información dando vuelta. ¿Qué le parece esta presentación, las prioridades que se fijan en la ley y cómo cree que se va a dar la discusión, sobre todo enmarcado dentro del complejo contexto económico que está enfrentando nuestro país? O sea, si yo fuera presidente Boric, me trataría de transformar en el campeón o en el Aladid de el crecimiento económico y no hace mucho, la verdad. No lo vemos mencionando la inversión, la estabilidad de las reglas del juego, la certeza jurídica, los incentivos para invertir en Chile. Entonces Chile no es casualidad que este año hemos sido el país que menos creció de nuestra región. Además por el populismo que ellos mismos enfrentaron cuando fueron oposición. Ya sabemos la historia de las vueltas de carnero con los retiros del mismo presidente. Pero claramente yo esperaría un proyecto de ley de presupuesto muy anclado a la promoción de la inversión y al tema educacional de los niños. Por la gran terremoto que sufrimos producto de la pandemia en la educación, que además muchos de ellos no querían abrir los colegios. Entonces yo creo realmente que el presupuesto, el problema que tiene, además de que crece a una tasa mayor que el crecimiento económico, cosa que siempre es cuestionable, pero lo más complejo es que no tiene un incentivo claro a la inversión y que no hay una discusión al respecto, y segundo, de que la educación, la primera infancia, los niños primero en la fila, parece que no está en este presupuesto como una prioridad. Bueno, queda más claro el panorama entonces de cómo se viene este veto, la información al respecto y sobre todo también ese análisis de la ley de presupuesto. Senador Felipe Kast, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco, un abrazo muy grande y muy agradecido de quienes nos escuchan hasta ahora.